buenos días. Los saludo con mucho gusto desde el podcast de la Universidad Central de Veracruz, en la avenida Jalapa 560, en la capital del estado de Veracruz. Soy Jorge Rafael Pérez Moreno y el día de hoy nos acompaña un empresario, un profesor, un economista, un amigo entrañable de la Universidad Central de Veracruz, que es el maestro Melvin Ambrosio Vargas. El maestro Melvin Ambrosio es licenciado en educación, es licenciado en economía, es maestro en desarrollo regional, es maestro universitario a nivel de licenciatura y de posgrado en diferentes universidades de Jalapa, y también es profesor invitado de la Universidad Central de Veracruz a la maestría de educación. También es consultor en desarrollo regional, y lo más importante en estos momentos, no porque lo que haya mencionado no lo sea, pero actualmente desde inicios de este mes de enero del 2024 es el secretario de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra por sus siglas, en la región Jalapa. Es un gusto recibir al maestro Melvin. Maestro, muchas gracias por venir al podcast de la Universidad Central de Veracruz. Como siempre, es un gusto saludarlo. Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, un tema coyuntural, estratégico en la economía nacional de nuestro país, que es el sector automotriz y el sector de autopartes. Un sector muy sensible que ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas en México, más bien en los últimos años, no vayamos tan lejos, en los últimos años en México, y definitivamente está muy ligado al crecimiento económico, en este caso al PIB nacional y al desarrollo económico por consecuencia. Maestro, vamos a hablar de estos dos sectores estratégicos. Usted es un gran conocedor como economista de este tema y de su impacto en el desarrollo económico y social de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra ciudad Jalapa. ¿Qué nos puede hablar del sector automotriz, maestro? Bueno, en primera instancia, muchísimas gracias, estimado ingeniero Jorge Pérez Moreno, rector de la Universidad Central de Veracruz, por esta invitación a su podcast, y también un saludo a nuestro apreciable público. Pues, estimado ingeniero, para poder empezar este análisis del sector automotriz, pues hay que definir precisamente que existen diferentes segmentos dentro de la parte de armadoras de vehículos en México. Tenemos el segmento de ensamblaje de autos ligeros, el segmento de ensamblaje de autos pesados, y después viene la parte relacionada con autopartes en este país. Bueno, todo eso está clasificado en el subsector 31-33, según el sistema de clasificación industrial de América del Norte, que es el que ocupa precisamente el INEGI. Bueno, pues hay bastante información, ingeniero. Pues comenzamos pues mostrando algunos datos, una numeralia, en resumen, de la consultoría Deloitte, en su documento Ecosignal, Futuro del Sector Automotriz, y nos menciona que México es el séptimo productor mundial de motores, el séptimo productor mundial de vehículos ligeros. Obviamente esto va a ir variando en función de la dinámica de los años que vayamos analizando, pero digamos en datos muy generales y concretos. Cuarto mayor exportador de autopartes, tercer mayor exportador de vehículos. ¿Cuánto aporta al Producto Interno Bruto de México? Aproximadamente el 3% del PIB. 16% del PIB en el sector manufacturero, 1.8% de la generación de empleos en México, 22% de empleo en el sector manufacturero. Hay que destacar que el mayor generador de empleos en el sector manufacturero es la maquila. Por ahí haremos una pequeña apreciación. Claro que sí. 17% de participación de los vehículos en las exportaciones totales, 8% de participación de las autopartes en exportaciones totales, primer actividad generadora de divisas, y 20% de la participación de la inversión extranjera directa total. Con eso comienzo, ingeniero.
Realmente estos datos son sorprendentes. Son sorprendentes para un país como México, que si bien es cierto, a partir de que México inició su apertura comercial con la firma del Tratado de Libre Comercio, mejor conocido como Telecán, ¿sí? Hoy convertido en el TEMEC, y uno de sus objetivos ha sido la promoción de la inversión extranjera. Yo le quisiera preguntar, maestro, dentro de sus conocimientos, ¿por qué ha crecido el sector automotriz y de autopartes en México? ¿Por qué México ha sido seleccionado como una sede para que empresas de diferentes nacionalidades lleguen al país y se haya capitalizado esos datos tan importantes que usted nos menciona? ¿A qué se debe? Muy bien, ingeniero. Hay que puntualizar que este crecimiento tan sorprendente del sector no es de la noche a la mañana. Prácticamente hemos estado avanzando en el segmento fuertemente por lo menos los últimos 28 años. ¿Por qué? Porque el antecedente que nosotros vamos a ubicar es precisamente lo que mencionó, la firma de un tratado de libre comercio, originalmente el Telecán, donde pues empezaron a aperturar varios capítulos relacionados precisamente con el ensamblaje y la comercialización tanto de vehículos ligeros pesados y principalmente las autopartes. A 20 años de distancia y haciendo un análisis muy objetivo, pues vamos a ver que las exportaciones en nuestro país sí aumentaron en términos absolutos, más datos duros y bueno que también publica precisamente El Economista el 30 de enero de 2024. Exportaciones totales los últimos 10 años, solamente para consolidar. En el año 2013 nosotros exportábamos totalmente, así, de todos los sectores, 380,000 millones de dólares. Para el año 2023 la cifra aumentó a 593,000 millones de dólares. En el sector automotriz se enviaban 98,000 millones de dólares en 2013. Para el año 2023 la cifra aumentó a 189,000 millones de dólares, es decir que en 10 años se duplicó la cantidad de exportaciones, y las no automotrices de 282,000 millones de dólares en 2013 a 404,000 millones de dólares. En pocas palabras, México pues fue rescatado por el sector automotriz en temas de exportación. De hecho, el titular de la nota que se publicó en ese momento histórico, el 30 de enero de 2024, es: industria automotriz evitó caída de exportaciones, el valor de los envíos del sector automotriz creció 14.3%, consistente con lo que la consultoría Deloitte marca, lo que representa una participación del 31.9% en el total de las ventas desde México, y estamos hablando de 188,903 millones de dólares. Esta cantidad corroborada por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, que suma un 45.7% de importaciones, sumado ya México con Canadá. Esos datos son contundentes. Esos datos pues, no nos pueden dejar duda de que el sector automotriz es un sector estratégico, dinámico. Ya lo dije al inicio de esta entrevista. Pero yo vuelvo a hacer mi pregunta en relación a cuál es la ventaja comparativa o competitiva que tiene México para recibir al sector automotriz, porque finalmente las empresas podrían instalarse quizá en Taiwán o en China, o podrían instalarse en algún país de Centroamérica o de Sudamérica. ¿Por qué México? ¿Por qué México para ensamblar y para producir autopartes y para consolidar este sector? Si bien es cierto, los bloques comerciales se vuelven cada vez más competitivos, y yo creo que la premisa principal de las grandes marcas de vehículos es minimizar costos, y no solamente minimizar los costos, sino tener una cadena de logística mucho más eficiente. Mencionaba algunos conceptos muy interesantes de las ventajas comparativas, competitivas e incluso la localización geográfica. Tuvimos un podcast donde hablamos precisamente del nearshoring, este nuevo fenómeno que está acaparando los titulares en varios medios especializados. Nearshoring, relocalización industrial. A partir de la pandemia por COVID-19,
se consolida un fenómeno que ya se había ido pues aumentando gradualmente, precisamente desde la firma de 1994 de ese Tratado de Libre Comercio, para empezar a mover capitales a otros destinos comerciales, porque si bien es cierto, la consolidación de la Organización Mundial de Comercio y la entrada de China a esta organización internacional lo vino a cambiar todo, porque ya tener un jugador tan grande como es este país significa que los demás se tienen que adaptar a grandes volúmenes de producción de vehículos y de autopartes. Ahora bien, los líderes en cuestión automotriz no era China, era Japón, Alemania, Estados Unidos, pero pues esto pasa exactamente igual que el sector textil. Vamos a mover las fábricas, las armadoras hacia destinos donde hay pues buenas relaciones comerciales en primera instancia, donde existen sistemas políticos que permitan la apertura comercial y lo más importante, las cadenas de suministro. Esto no podría concretarse si no hubiera materias primas básicas que se ocupan para el sector automotriz, por ejemplo, acero, aluminio y cualquier componente troquelado, laminado, etc. Entonces, estas megafábricas que estamos viendo en el mundo se van a mover siempre hacia capitales donde haya un retorno sobre la inversión mucho más rápido en términos de un cálculo, vamos a ponerle, de recuperación máximo de 10 años. ¿Quiénes eran los candidatos precisamente para mover esas inversiones? Pues número uno, vamos a ver a India. O sea, fuera de los grandotototes, vamos a ver la India, que es un país altamente manufacturero donde se ensamblan muchos vehículos. Vamos a tener Vietnam, vamos a tener también países como Brasil, y ahí aparece México. México dentro de estos países que no es BRIC, pero ya estoy mencionando por lo menos dos miembros del BRIC, la India y Brasil. Entonces, esta movilidad de capitales y también la evolución natural de las armadoras de vehículos nos hacen ver que, pues por lo menos Japón tiene mínimo unos 50 años de tradición manufacturera en vehículos. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se reconforma para que esta industria que tenía detenida precisamente por las sanciones comerciales se enfocara hacia, que son motores de combustión interna. México tiene una historia diferente hacia 1965, cuando llega por primera vez Nissan, originalmente de nombre Datsun, empresa japonesa. Ojo ahí, no porque China haya metido 7 marcas de vehículos significa que es el despertar asiático. México ya lo ha vivido prácticamente desde hace unos 55 años con la planta que se instaló en Aguascalientes. ¿Por qué se instaló en Aguascalientes? Y ya entro un poco al tema precisamente de por qué México. Primera instancia, pues el gobierno tiene que tener apertura en ese momento político. Pues el gobierno de ese estado dijo, bueno, pues atraigan la inversión extranjera directa. Aquí tenemos acerera y lo más importante, tenemos las vías del ferrocarril que nos sacan hacia el norte, hacia un mercado muy grande que es Estados Unidos, principalmente a lo que es California. Entonces, como estamos hablando de relocalización industrial y mercados, ¿cuáles son los mercados más grandes de consumo actualmente de vehículos? Primera instancia, bueno, ya cambió el tablero, pero vamos a poner Estados Unidos, China, Alemania y de ahí todos los demás países. Entonces, o sea que México estaba siendo visto como un trampolín para llegar a Estados Unidos, para que pudiese llegar, en este caso, todo lo que implicaría la materia prima y los insumos para producir automóviles y poderlos sacar de México hacia el país consumidor que era Estados Unidos. ¿Es el sentido? Es correcto, ingeniero. De hecho, no solamente sucede con México, pasa también con países como la India, donde empezamos a ver que las marcas también manufacturan precisamente en este punto geográfico para reducir costos y entrar a mercados mucho más interesantes como el propio China. Claro. China lo está haciendo porque a partir de esa experiencia o expertise que empezó a permear desde que él se consolida como uno de los principales exportadores en el mundo de mercancías, entonces digo, bueno, pues ya tenemos apertura de los mercados de países OMC y por lo menos estamos atentos a la cláusula de nación más favorecida, no nos van a sancionar tan fácilmente como antes, ¿no? Sí. Que pues,
les ponían muchos candados. Yo creo que el mayor conflicto es Estados Unidos. Al tener administraciones tan agresivas como la de Donald Trump, donde su primera acción fue incrementar el precio del arancel del aluminio y el acero, muchos destinos comerciales voltearon a ver nuevamente los países en vías de desarrollo, porque dicen, bueno, ya que nos están encareciendo las materias primas, hay que buscar los puntos de localización geográfica, nuevamente con beneficios fiscales, con beneficios en costos, y lo más importante, que tengan un tratado de libre comercio. México cumple esas tres características. Antes había algo llamado santo arancelario, ahorita ya no, porque el capítulo 4 del TEMEC sanciona algo llamado valor de contenido regional. Así que hay algunas controversias ahí. De hecho, la última noticia es que se va a crear un sello TEMEC, así como el sello hecho en México. Bueno, ahora es el sello TEMEC para armadoras que cumplan todas las características que tienen que ver con valor de contenido regional en sus dos fórmulas, valor de contenido laboral, y que no tengan ningún tipo de controversias en el sector laboral. De hecho, el valor de contenido laboral es un concepto que aparece en la renegociación del TEMEC. ¿Sí? Donald Trump lo impuso y pidió que como una condición para firmar la renegociación del TEMEC es que en el sector de la industria automotriz al menos el 40% de la gente que trabaja en una armadora de autopartes debe de ganar un sueldo igual al que gana un armador, un empleado, en una empresa. Ahí lleva una apreciación precisamente de una noticia que surgió al cierre del mes de enero de 2024. La primera huelga del sector automotriz desde el año 2017 consolidada, porque también en Silao ya había sucedido algún problemilla por ahí, pero vamos a ponerles el sindicato de Audi, de trabajadores independientes de Audi, generaron una huelga en esta armadora en San José, Chiapas. Tarek Mansur, CEO de este conglomerado, mencionó que entre las medidas que ellos iban a tomar como respuesta a las peticiones de precisamente los sindicalizados, este pliego petitorio, ellos pedían el aumento del 15% a lo que sería el salario. ¿Por qué? Porque los trabajadores en México ganan en promedio entre 3 y 5 dólares la hora, y según el TEMEC y esta última resolución tenían que ganar 16 dólares la hora, que es lo que gana un ingeniero en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, como tal cosa no ha sucedido, se fueron precisamente a esta cuestión de la huelga, y esto despierta varias controversias, porque, bueno, como todo sindicato, pues buscará siempre las mejores prestaciones a sus trabajadores. ¿Por qué pedir el 15.5% de aumento salarial? Porque en otras armadoras han llegado a conquistas de hasta un 9 y 10%. Pero bueno, como es una situación que podría detener algunas cadenas de suministro, son 4,000 empleados los que se venían a huelga, pues 20,000 empleados indirectos son los que se iban a afectar. Entonces, solamente como una apreciación de cómo simplemente las situaciones laborales, que también están reglamentadas en el TEMEC, podrían llegar a desestimar algunos esfuerzos, porque donde se mete el panel de controversias, tenemos una comisión tripartita, tiene 80 días para dar solución a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta controversia. Si no, pues ahí estaríamos ya en los ojos de la USTR de Estados Unidos para ver qué está pasando en México, y también la Comisión Europea, porque es una empresa alemana. Sí, no, y finalmente un panel de controversias para México en el marco del TEMEC tendría resultados catastróficos, porque finalmente México está incumpliendo un acuerdo del TEMEC que está firmado, que es en este caso lo que deben de ganar los trabajadores del sector automotriz. Entonces, Donald Trump, de una manera muy visionaria, dijo, a ver, ¿por qué se me están yendo las empresas norteamericanas, se están yendo a establecer a México? ¿Por qué Detroit ha dejado de ser uno de los mejores centros automotrices del mundo? ¿Y por qué se está yendo a México? Razón más importante, el bajo costo de la mano
de obra. Entonces, ¿qué dijo Donald Trump? A ver, si ese es el problema, pues entonces homologuemos los salarios de la gente que trabaja en una empresa en Estados Unidos con la que va a trabajar en México, para que de esa manera no haya relocalización de las empresas americanas en México. México lo acepta, lo firma, pues y ahora lo tiene que cumplir. Claro. Ahora lo tiene que cumplir, porque si no, pues implicaría una violación a los acuerdos del TEMEC, y en un panel de controversias lo perdemos, y no solamente estaría en juego los millones de pesos que deberíamos de pagar, ¿verdad?, por la violación, sino la posibilidad de que los armadores de coches, de marcas, de medios de transporte, pues se vayan de México. O habrá un precedente para que los demás sientan cierto tipo de temor o aversión al riesgo, ¿no? Claro. De la inversión, y principalmente de que eso no hablaría también bien del país como tal, porque dicen, bueno, porque hay huelgas, ¿no? Claro. Si no ha habido huelgas en prácticamente 8 años, algo se debe resolver precisamente esa armada de vehículos. Una pregunta, Mario. Sí. Ya que estamos hablando en este caso, de las empresas que se han relocalizado en México por los factores que ya mencionó de manera atinada, ¿cuántas armadoras tenemos en México? Porque bueno, claro, conocemos pues las tradicionales, ¿verdad? Pero sí, hay muchas más. En la zona del Bajío, en el centro del país, se ha convertido en un crisol de empresas armadoras. En el norte tenemos, en el sur, Puebla, ¿sí? Claro que sí. Entonces, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas marcas tenemos en México? Muy bien, ingeniero. Fíjese que con información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz AC, ellos tienen un registro bastante interesante de plantas de armadoras de vehículos, de motores y también de transmisiones, autopartes. Por lo menos vamos a contar 37 plantas en el país. ¡Qué barbaridad! Ahora, se distribuyen de la siguiente forma: 20 de vehículos ligeros, 15 son entre motores y transmisiones. La capacidad de la producción anual de estas 37 plantas son 5 millones de vehículos anuales en promedio, y también vamos a tener 5 millones de motores, transmisiones 2.3 millones, y el número de empleados que aglutina precisamente en vehículos son 83.967, motores 11.000 y en transmisiones 9.400. Ahí le va la lista completa para que no haya dudas de cuántas hay en el país. Audi, San José, Chiapa, Puebla, donde se manufactura Q5, AQ5. BMW, San Luis Potosí, en Villa de Reyes, precisamente en ese municipio. Saludos también a Villa de Reyes. Serie 3, Serie 2 y M2. Chevrolet, en Silao, Guanajuato, donde se manufactura Silverado. En Ramos Arizpe, Coahuila, donde se manufactura Blazer EV, Equinox EV. Ford, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde se manufactura el March. En Hermosillo, Sonora, Bronco Sport y Maverick. GMC, Silao, Guanajuato, se manufactura Sierra. San Luis Potosí, Terrain. Honda, en Celaya, Guanajuato, el HR-V. Infinity, Aguascalientes, donde se manufactura el QX50 y el QX55. Hack, Ciudad Sagún, Hidalgo, modelos a gasolina Jeep. Toluca, Estado de México, donde se manufactura el Jeep Compass. Kia, Pesquería, Nuevo León, donde se manufactura Río y el K3 y el Forte Sedán. Mazda, Salamanca, Guanajuato, donde se manufactura Mazda 2, Mazda 3, CX3 y CX30. Mercedes-Benz, Aguascalientes, con el modelo GLB. Nissan, Cuernavaca, Morelos, con la NP300 y B-Drive. Aguascalientes, March, Kick, Sentra y Versa. RAM, Saltillo, Coahuila, RAM 1500, 2500, 3500, 4500, 5500 y ProMaster. Toyota, Tijuana, Baja California, y a Paso Grande, Guanajuato, la Tacoma. Y por último, Volkswagen en Cuautlinango, Puebla, donde se manufactura Jetta, Taos, Tiguan,
y el motor dice EA 211 1.5 en Silao, Guanajuato. No, pues me sí. faltaría alguna, sí hay más, pero ¿qué creen? Esas se dedican a reparar autopartes y también hay nuevas inversiones. La lista realmente no son 37, son más, No, pero las más grandes, por lo menos 37 y todas te acabo de mencionar. Pero la geografía nos está hablando Sonora, Baja California, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí. O sea, realmente la geografía del sector automotriz de inversión extranjera Sí. directa es muy grande, y pues por eso nos habla y nos dicen las cifras que es uno de los sectores coyunturales para la economía nacional. Maestro, finalmente todos estos coches ¿son para consumo nacional o son para exportación? Muy bien, fíjese que el INEGI acaba de publicar en su comunicado de prensa 11/24 de fecha 9 de enero de 2024, la información más fresca Sí, qué bueno, que podemos tener. qué bueno. Publicada el 2 de febrero en el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros a diciembre de 2023 nos marca los siguientes datos. En diciembre en el mercado nacional se vendieron 142.959 vehículos ligeros. Durante el periodo de enero-diciembre de 2023 se produjeron 3.7 millones de vehículos ligeros y se exportaron 3.3 millones de unidades. Entonces, yo sumando esta información, estamos hablando de que la producción nacional es de 7 millones de vehículos, 3.7 a consumo nacional y 3.3 para exportación. Estados Unidos consume al año 12 millones de vehículos. O sea, apenas estamos reportando una pequeña parte de toda la cantidad que compran ellos. Allá en diciembre de 2023 se vendieron 142.959 unidades en el mercado interno. Eso representó un 16% en variación respecto al mismo mes versus 2022. Significa que esa cifra es positiva. Se comercializaron de enero a diciembre de 2023 1.361.433 vehículos ligeros y se produjeron 3.7 millones de unidades. Y bueno, en camiones también hay un 76.1%. ¿Cuánto es en total? Entonces, vehículos ligeros, automóviles, 23.9% y camiones ligeros, 76.1%. Ese análisis es digno de otro podcast. Claro. El sector automotriz de carga, autobuses, camiones y demás se va a manejar en otro segmento. ¿Y cuál es el destino de todas las exportaciones? Ya mencionó Estados Unidos, pero ¿qué otros países consumen? Fíjese que México es un origen de vehículos bien interesante. Vamos a ver que regionalmente nuestros mercados van a ser Estados Unidos y Canadá. Ahí vamos a enviar casi el 80%. ¿De los 3 millones? De esos 3 millones de vehículos. Otra parte muy importante se va a ir a Alemania, principalmente el bloque europeo. Pero así hablando de países consolidados, Alemania. Y vamos a tener también destinos tan interesantes como Sudáfrica, donde México también envía varios de estos modelos que acabo de mencionar. Vamos a tener incluso envíos hacia la parte del Pacífico. Varios países del sudeste asiático también consumen nuestros vehículos. Y pasa un fenómeno interesante. Nosotros enviamos autopartes a muchísimos destinos, casi a todos los países del Cono Sur. Estoy hablando de toda Sudamérica, enviamos autopartes. También tenemos un importante intercambio de autopartes con países asiáticos, y México es receptor también de autopartes, principalmente de China, de Taiwán, de Indonesia, de Vietnam, de Laos. Incluso en el bloque europeo aparecen países como Polonia, donde también nos envían autopartes y cuestiones así. Entonces es muy diverso, pero la mayor parte del mercado de vehículos es Estados Unidos, Canadá y Alemania. Pero sí hay muchos países donde llegan nuestros vehículos. Bueno, eso es muy interesante también, porque implica el crecimiento del puerto de Veracruz, la salida de los automóviles hacia la Unión Europea,
de su salida natural es el puerto de Veracruz. Sí, de hecho, el último barco que desembocó aquí fue el Aristóteles, el Ro-Ro, que es un barco que se mueve por gas y que tiene un gran calado, vamos a ponerle, puede llegar al puerto de Veracruz con una gran cantidad de vehículos, y los destinos de este Ro-Ro es Galveston, Texas, y de ahí nos vamos hasta Canadá, a Halifax, y de ahí Hamburgo. Esa es la triangulación, porque como esta marca nuevamente que estamos mencionando de Volkswagen, Audi, BMW, son esos autos que se van para allá, pero también se van más marcas. Claro, y hay algo interesante, maestro, que me gustaría que nos comentara. China es últimamente un país que está en la boca de todo el mundo. Claro. Su agresividad comercial es imponente, pues está destronando a Estados Unidos, sí, como el principal exportador de vehículos, no solo de vehículos, sino de productos en general. Ese es el principal exportador de bienes a nivel mundial, China, y el sector automotriz y de autopartes pues no ha quedado ajeno a esta agresividad del comercio internacional de China. Incluso hace pues a finales de año, principios de año, salió una nota que ya había desplazado a Japón, China, como el principal exportador de vehículos a nivel mundial. ¿Qué sabe? ¿Qué nos puede decir de los autos chinos en México? Vaya, este nuevo modelo que están impulsando los chinos tan agresivo está relacionado precisamente con esta apertura comercial que se tuvo antes de la pandemia y durante la pandemia, porque empezamos a ver que algunas marcas llegaron a nuestro territorio. Bueno, pues ahí le va igual el listado de las marcas de autos chinos que han tenido ventas y las próximas inversiones. Información del financiero Bloomberg, ellos se basan precisamente en las estimaciones y el análisis de la consultoría JD Power México, y nos dice lo siguiente: autos made in China invaden México, y se esperan 7 empresas chinas, que unas ya están y otras simplemente se van a consolidar. ¿Cuáles son esas empresas? ¿Van a llegar a instalarse en México? ¿Perdón? ¿Van a llegar a instalarse? Sí, vaya, de hecho lo que nosotros estamos platicando ya se están instalando, porque a esa velocidad estamos. Dice: las importaciones provenientes de China tienen un incremento del 62.6% de enero a agosto de 2023. La venta de productos importados de China representa el 19.4% del total de los vehículos, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA. Durante este periodo, MG Motor, número 1, JAC o HAC, Yanguai Automotive, Chirei, Motor Nation, y también vamos a ver otras que ya vienen, que es BYD, Chang'an, Omoda, que también ya llegó, Getour, GWM Motors y Geely Autos. Entonces estamos hablando de que simplemente en la cantidad de vehículos ha superado la meta de 80.544 unidades vendidas en 8 meses. ¡Qué barbaridad! Es una locura, ingeniero. Qué barbaridad, porque finalmente China va a llegar a arrasar con el sector automotriz. Ahora, sí, ¿cuál sería su perspectiva para entonces el sector automotriz en México con esta guerra de ensambladoras de diferentes países? Bueno, y sobre todo la participación de China, porque seguramente va a llegar con precios muy competitivos. Bueno, yo creo que una de las cosas que va a venir precisamente a impulsar es una empresa que se llama BYD, que tiene una meta de ensamblar para el próximo año 30,000 vehículos eléctricos en nuestro país. Entonces, ojo ahí, esto de que el litio y de que no vamos a tardar 10 años, no vamos a tardar menos años en que la competencia de autos eléctricos se consolide cuando lleguen estas empresas y cambien la perspectiva y se empiece a poner un poco más interesante la competencia. Digo, si ya entraron con estos números que acabo de mencionar y 7 empresas en menos de un año, pues sí, ya es algo bastante interesante de observar. Dice, lo que se iba a realizar en 10 años se va a realizar por lo menos en unos 5 años, y van a entrar con 5 o 7 modelos nuevos de vehículos, todos
de la industria eléctrica. O sea, vamos a ver. Se va a transformar Sí, el sector automotriz. según el último informe de la AMAIA, esta asociación también de autopartes y de autos, nos sale que lo que se viene ahorita, las perspectivas de 2024 en el sector automotriz es, número uno, nuevas tecnologías que reduzcan las emisiones de CO2. Por lo menos se busca que se reduzcan en un 45% esas emisiones, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. También hacia lo que es la potencialidad del nearshoring. Nearshoring para el sector automotriz es la cura, la medicina, la panacea, todo lo bueno del mundo del nearshoring, pero también chequen nuestro podcast precisamente de nearshoring, cosas positivas y negativas. No a todos los sectores les ha ido muy bien. Pues aquí tengo una información. Dice: industria de la maquila reporta freno por nearshoring, tiene 5 meses en caídas de empleo en la franja fronteriza. Se perdieron 225,000 empleos tan solo en Chihuahua, 2,600 en Baja California, 4,400 en Coahuila, con información de Forbes publicada el 29 de enero de 2024. Entonces, no todos los sectores han sido favorecidos. Bueno, fíjense con declaraciones también de Thor Salayandia Lara, vicepresidente nacional de Maquila de Franjas Fronterizas de Canacintra. Entonces, para el sector automotriz, muy bueno. Habría que ver la resolución del valor de contenido regional que se publicó en 2022, pero pues ya le adelantaba un nuevo sello, el sello TEMEC. Obviamente hay algunas empresas automotrices que van a querer pagar precisamente la multa, pero yo creo que a la larga se van a tener que adaptar precisamente a ese nuevo sello TEMEC, debido a que pues debemos afianzar nuestra posición estratégica, porque se vienen momentos electorales en Estados Unidos y siempre nos va a convenir estar bien con nuestro vecino del norte. Pues es que nuestra relación con Estados Unidos es de mucha trascendencia, es histórica. Finalmente se habla de una relación comercial pre-Telecán, post-Telecán, pero realmente si vemos las estadísticas y el comportamiento del comercio internacional de México, si bien es cierto que se disparó después de la firma del Telecán, lo cierto es que la relación y la dependencia económica, comercial que ha tenido México con Estados Unidos a lo largo de su historia siempre ha sido la misma. México depende de un mercado que es el de Estados Unidos. Más del 90% de las exportaciones totales de México van hacia el mercado de Estados Unidos, y obviamente el sector automotriz pues es un sector que, con los datos que nos ha dado, pues es de mucha trascendencia para México, y la relación que debe de existir entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos debe de ser muy buena para que siga favoreciéndose, para que se siga fortaleciendo esta relación comercial, y sobre todo el crecimiento de un sector tan importante como es el sector automotriz. Imagínense las exportaciones, los millones y millones de dólares que nos deja como país esas exportaciones, que si bien es cierto no son exportaciones de empresas mexicanas, pero esas exportaciones sí le pegan a la economía nacional, porque es recurso que debe de llegar a México, ¿verdad? Como parte de la venta de esos productos, porque están saliendo de México. Los pedimentos finalmente están saliendo de México, y aunque el país de origen, la nacionalidad de estos productos son regionales porque están dentro de un tratado de libre comercio, el comercio de bienes del sector automotriz le pega a la economía nacional de una manera extraordinaria, y eso pues creo que todos los mexicanos debemos de estar agradecidos, y debemos de seguir viendo con entusiasmo este crecimiento automotriz. Como economista, maestro, ¿cuál es el futuro del sector automotriz en México? ¿Cómo lo ven? Muy como bien. Economista. Yo lo definiría en 5 ejes principales. Número 1, que no importa quién sea el gobierno, el nearshoring es imparable. Como fenómeno que se fue consolidando en los últimos 28 años, pero con el detonador de un gobierno republicano más pandemia, o sea, un gobierno muy agresivo, más un cisne negro,
Entonces vemos que los países dijeron vámonos donde los costos se reduzcan y ya no vamos a subcontratar el offshoring, vamos a mover plantas porque va a ser a la larga mucho más benéfico invertir directamente en ese país porque nos van a dar todas las facilidades y ellos van a estar muy contentos. Número 1. Número 2, creación de empleos. Si ya estamos viendo que el sector aporta una buena cantidad al sector manufacturero, vamos a ver tasas de crecimiento muy interesantes porque cuando llegan plantas armadoras lo primero que se genera son empleos directos y posteriormente lo que se genera es la derrama económica de empleos indirectos. Eje número 3, esto se va a traducir en contribuciones muy buenas para los gobiernos locales y principalmente los municipales, porque estamos hablando de captación de ingresos vía impuestos y también una mayor captación, ya sea porque las personas se van a vivir ahí, el precio de la tierra aumenta, hay una mayor urbanización, etc. Cuarto pilar muy importante, la cuestión política siempre va a ser inminente en este tipo de decisiones. Si los gobernantes no están abiertos e informados sobre los beneficios que es traer inversión extranjera directa precisamente de plantas automotrices, pueden dejar ir un montón de oportunidades porque a lo mejor están volteando a ver sectores donde no tienen competitividad y se resisten al cambio porque a lo mejor su vocación es totalmente agrícola, ganadera, y dicen no, pues aquí nos va muy bien con la parte del sector primario, pero sí hay que ver hacia el futuro, hacia 10 años en un plan donde esas personas ya no van a estar en el poder. Las mismas personas no van a estar en el poder 10 años. Se tienen que sentar las bases para un crecimiento y un desarrollo regional. Y por último, muy importante, la capacitación y la formación de capital humano, ¿no? Como lo hace la Universidad Central de Veracruz, ¿no? Formar, claro, jóvenes que tengan esta visión de que las cosas están cambiando y que ellos van a tener tantas oportunidades que se presenten porque llegan a empresas extranjeras que les van a pedir un idioma, que les van a pedir capacitación, ya sea en negocios internacionales, en ingeniería, en temas fiscales, en temas incluso hasta legales, Big Data, programación, ingeniería automotriz, software. Entonces ese es el último pilar que yo veo, un crecimiento del capital humano, pero con una visión de transformación global. La globalización no ha acabado, no ha cambiado tampoco el nombre de nearshoring. La globalización es un proceso. El nearshoring es un fenómeno particular de la inversión extranjera directa. Dentro del marco de la globalización. Así es. Dentro del marco de la globalización. Maestro, pues le agradecemos mucho su participación. Realmente, como siempre, nos ha llenado de información, nos ha dado información pertinente, actualizada y sobre todo datos duros provenientes de organismos reconocidos a nivel internacional, que nos hablan de lo que ya es claro y es eminente. Los negocios internacionales son un aire fresco para la economía nacional, como lo es el sector automotriz de manera particular. Yo espero que lo tengamos pronto nuevamente en este podcast, hablando de otro tema interesante, otro tema económico que nos retroalimente y nos impulse a ser mejores empresarios. Yo estoy seguro que en su papel de secretario de la Canacintra podrá llevarle a todos los miembros de la Cámara estas inquietudes, pues para promover el comercio internacional, para que se sienta que el comercio internacional es agua pura, es aire fresco dentro de la economía nacional y que debemos, sin descuidar el mercado nacional, siempre pensar en que podemos exportar, podemos ser empresarios de clase mundial para poder regresar a México divisas y para seguir creciendo como empresas, como lo está haciendo el sector automotriz. Le agradezco su participación y no me queda más que despedirme. Soy Jorge Rafael Pérez Moreno desde el podcast de la Universidad Central de Veracruz en Jalapa. Maestro, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero.